El siervo suplicante no estaba acudiendo a Dios con la mentalidad correcta, estaba acudiendo con una mentalidad confundida, tenía errores graves en cuanto a la salvación, errores, no comprendía la gracia. No obstante, fue perdonado. Esto es lo que la parábola nos dice, fue perdonado. Pero no fue perdonado su promesa, no fue perdonado en base a lo que él prometió y a lo que él quería hacer, en base a sus intenciones. Fue perdonado por gracia, por pura gracia. Y ahí tenéis también en palabras de vida del gran maestro, que nos dice la gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. Y leemos en Deseado de todas las gentes, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, es decir, desde antes de la creación de esta tierra, desde antes de eso, el Padre y el Hijo, ahí tenéis a los dos constituyentes del pacto eterno o nuevo pacto, el pacto de la salvación. El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuera vencido por Satanás. Ahí tenéis la explicación de esa primera parte. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. ¿Cuándo la ordenó? Cuando creemos. Ya habéis visto que no es así. Antes de haber sido creada la tierra, antes de haber sido creado el mundo, antes de que existiéramos. Y por descontado, antes de que creyéramos y que fuéramos bautizados. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención. Esa gracia que había sido ordenada desde el principio de los días antes de la creación, esa redención fue efectuada en este momento. Cuando sobre la cruz Cristo exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto, ese pacto, había sido llevado plenamente a cabo. Jesús dijo, he completado la obra de la redención. Es importante fijaos que Dios no desecha al que acude a Él. El que responde al llamado de Dios, Dios no lo desecha porque vaya con una idea confundida, porque vaya con la actitud equivocada. Jesús dijo, al que viene a mí, de la forma que sea, al que viene a mí, no lo echo fuera. Pero ciertamente, Dios quiere que no sigamos en nuestra vida cristiana andando según esa primera motivación egocéntrica, defectuosa, que nos llevó a los pies del Salvador. Quiere que progresemos y comprendamos la profundidad del amor de Cristo, la profundidad de la gracia. Y esa profundidad de la gracia está resumida en estas tres citas que ya acabamos de leer. Al que viene a mí, nunca lo echo fuera. No lo echo fuera. Eso es lo que Dios espera. Que en nuestra vida no continuamos teniendo esa primera motivación que nos llevó a Cristo, sino que avancemos y el amor de Cristo nos constriña. No nuestro horror a la perdición, no nuestro afán de recompensa. Y la parábola se acabará aquí. Habríamos aprendido mucho de esa parábola. Mucho, mucho, mucho. Pero ya sabéis que la parábola no termina aquí. La parábola que Jesús presentó, le dio pie esta pregunta que hizo Pedro. Y es una pregunta en la que él añadió una gran generosidad. Era preceptivo perdonar 3 veces y a él le pareció que 7 veces era ya una cosa grande. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, la verdad es que este siervo que fue perdonado, luego él no perdonó ni una sola vez. Ya no solo 3, ni 7, sino ni una sola. Pero la cuestión es que Cristo tenía una respuesta perfecta a esa pregunta de Pedro. 70 veces 7. 70 veces 7 parece ser la medida plena del perdón, ¿nos parece? En Génesis 4, del 15 al 24, tenemos 2 historias. La primera historia es la de Caín. Caín asesina a su hermano Abel, el primer asesino visible en la tierra, y él en un momento expresa su temor, el que me vea me matará. Y Dios le puso una señal y le dijo, cierto digo, el que matare a Caín 7 veces será castigado. Ese es el primer homicida visible en la historia de la humanidad que sepamos. Llegamos a Lamec, representado por este señor de aquí. Lamec es el primer polígamo en la historia, por lo que sabemos por el relato bíblico, el primer polígamo. Y también parece ser el primer poeta,
Al menos es el primero que escribió en la Biblia en verso. Y Lamec, sabiendo que estaba en pecado y que estaba viviendo de espaldas a Dios, proclamó a sus dos esposas, les predicó, les proclamó en verso, está escrito en la Biblia, lo podéis ver en esos versículos, y dijo, si Caín fue 7 veces, si el que matare a Caín será 7 veces castigado, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Y ahí tenemos la primera expresión la primera aparición de esa expresión en la Biblia, 70 veces 7, que da la impresión de que no solamente es la medida plena del perdón, los 70 veces 7, sino que es la medida plena de todo. En este caso, la medida plena de la condenación, del castigo. Bueno, la cuestión es que el siervo suplicante que tenía una deuda totalmente impagable fue perdonado. ¿Y cómo fue ese perdón? ¿Cuál es la calidad de ese perdón? ¿Era un perdón menor? ¿Todavía debía algo el siervo? El castigo que se le había impuesto por aquella deuda era que él tenía que ser vendido junto con su esposa y con sus hijos, todos vendidos como esclavos de por vida. Cuando el rey le perdonó, ¿siguió siendo un esclavo? No debía nada, absolutamente nada. Era un perdón completo, pleno. Recibió la medida plena del perdón. Esto es importante comprenderlo para lo que va a venir después. Era un perdón pleno y no debía nada, no estaba condenado, no sería un esclavo ni él, ni su esposa, ni sus hijos. Así es que la condenación había sido revocada, el castigo había sido revocado. Y ahí aparece eso que no he encontrado en español. Es el sello de perdonado. Por desgracia, pero resulta que es posible recibir la gracia engloba el perdón, lo que había recibido aquel siervo, es posible recibirla en vano. Es lo que nos dice 2 Corintios 6:1. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Esa parábola es un testimonio de que eso es posible. La gracia en el pacto ya había sido dada, la gracia ya había sido completado ese pacto en la muerte, en la vida perfecta, en la muerte, el sacrificio perfecto de Cristo. Sin embargo, hace falta una evaluación de cómo ha gestionado, cómo ha demostrado que ha recibido ese amor, ese perdón, esa gracia, el que ha sido perdonado. Esa es la enseñanza fundamental de la parábola. Y este deudor, ¿sabéis lo que sucedió? Encontró uno que le debía no 10.000 talentos, sino 100 denarios, y eso equivale más o menos a unos 30 euros de hoy. No lo perdonó. Y esa sentencia de condenación que había sido revocada, ahora era el perdón que había recibido el que había sido revocado. Leemos en palabras de vida del Gran Maestro, puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. El que había sido totalmente y absolutamente perdonado, no debía nada y no iba a ser esclavo, ahora lo debía todo y tendría que ser el esclavo, su esposa y sus hijos. $70 veces 7 es 490. Si multiplicáis 70 por 400 por 7, sale esa cifra. Y ahí tenéis esa profecía de los 2300 días en la que 70 semanas, 70 7, están cortados, determinados para tu pueblo. Esa era la medida plena del perdón. Dios le dio la medida plena de la gracia a su pueblo, al pueblo judío. Pero el pueblo judío hizo como el deudor que no era perdonador y perdió esa gracia. Le fue retirado. Es importante entender una cosa, y es que la parábola mayor que hay en toda la Biblia es todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es como una gran parábola. El Nuevo Testamento es el tiempo del cumplimiento de todo lo que estaba predicho
y es reflejado en símbolos en el sistema del santuario del Antiguo Testamento. Ahí tenéis una parábola, ahí tenéis la iglesia adventista, los pioneros que no formaban parte de la iglesia porque no existió hasta 1860, pero eran pioneros adventistas en la fe del segundo advenimiento de Cristo. Comprendieron eso, comprendieron que todo el Antiguo Testamento era una parábola del Nuevo, y en particular el santuario. Esa profecía de los 2300 días tiene que ver con el santuario. Y todo eso les aconteció, como lo leemos en 1 Corintios, para nuestro beneficio. No está escrito para ellos, está escrito para nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay dos hitos importantes en esa profecía. El primer hito es la expiación de Cristo en el Calvario. Cristo dando su vida por todo el mundo, por los pecadores de todo el mundo, antes y después del momento en el que él históricamente se manifestó. Y el segundo hito es el día de la expiación de Cristo en el lugar santísimo, que es la realidad más próxima a nosotros, es la verdad actual, la verdad presente, lo que está Cristo realizando ahora en el lugar santísimo. Y es tan importante que entendamos eso, porque no podemos estar aceptando a Cristo en la cruz del Calvario e ignorando lo que está haciendo él ahora en el lugar santísimo del santuario. De la misma forma en que no podemos estar apreciando lo que está haciendo en el santuario si ignoramos lo que él hizo en la cruz, su obra, su expiación en la cruz. Había 4 situaciones posibles cuando un israelita pecaba, si se trataba de un sacerdote ungido, de la congregación entera, de un príncipe o de una persona del común. En todos los casos, cuando el que había pecado se daba cuenta del pecado que había cometido y lo reconocía, en ese momento él ofrecía una víctima, esa víctima representaba a Cristo, el sacrificio con mayúscula, y en cada una de las 4 ocasiones, está en Levítico 4, termina el relato, el propio pecador había de matar con el cuchillo que le daba el sacerdote, el propio pecador había de matar al cordero, y al final de esa ceremonia que les llevaba en la mente a Cristo, el cordero sacrificado e inmolado desde el principio del mundo, obtenían perdón. Ese era un perdón absoluto, completo, no era un perdón figurativo o provisional, era un perdón absoluto. El pecador podía estar con la conciencia limpia delante de Dios. Era un perdón total. Pero eso está representado en esta fase de la parábola. Cuando el siervo endeudado pide perdón y lo recibe, y es perdonado. Eso es Levítico capítulo 4. Pero la cosa no acaba ahí. Sabéis que había un ciclo anual en el santuario. Ese ciclo anual tenemos Levítico 16, que nos habla de purificación, de limpieza. Yo he elegido solamente un versículo. En el versículo 29 del capítulo 23 son los 2 capítulos dedicados monográficamente al día de la expiación. Aparece un elemento, y será toda persona que no participare en esa purificación, en esa limpieza, en esa revisión de cómo se había gestionado el perdón, de cómo se había vivido en esa gracia, el que no participase de eso será cortado de su pueblo. Ese es un juicio de condenación, y eso también lo encontramos representado en la parábola. Ahí, en esa parte de la parábola. Cuando el que había sido perdonado, se le fue retirado el perdón después de haber hecho ese análisis, esa evaluación en el juicio investigador. En la expiación, solemos entender por expiación la salvación. Pero expiación es un concepto en la Biblia más amplio que simplemente salvación individual. Hay ejemplos de expiación en la Biblia que no son redentores de cara al individuo. Esto lo digo porque en la diapositiva anterior quizá a alguno le pueda extrañar que esto se puede llamar una expiación, porque aquí lo que se ha hecho es una revisión del perdón. Se ha demostrado incapaz no ha recibido con beneficio la gracia, la ha recibido en vano, esa gracia del perdón que le fue concedido, y le ha retirado el perdón. Y entonces queda condenado a la muerte eterna.
Esa es una metáfora de la condenación eterna. Algunos piensan, pero ¿cómo se puede llamar día de la expiación a algo que condena o que puede condenar al pecador, que puede borrar su nombre del libro de la vida? Y por eso ahora os quería explicar que hay en la Biblia ejemplos de expiación que no es redentora para el individuo. Ponemos un ejemplo. En Números 25, podéis leer todo el capítulo, es muy interesante. Además tiene mucho que ver con nuestra situación ahora como pueblo de Dios. Estamos a punto de entrar en la Canaán, en la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en Canaán, en la tierra prometida, justo en las puertas de la tierra prometida, se produce un episodio, que es el episodio de Baal Peor. Aparecen las mujeres madianitas, aparecen las mujeres moabitas. Lo que no había podido conseguir Balaam, maldiciendo al pueblo de Israel, lo consigue mediante esa treta. Y lo que consigue es que el pueblo de Israel participe del culto idolátrico, es decir, de la cultura religiosa del mundo que la rodea, que se contamine de esa cultura, y entonces hacen una fiesta sacrílega, una adoración a ídolos, y de esa adoración a ídolos en el mundo que rodeaba al pueblo de Israel iba unida a la inmoralidad sexual, y resultaba extraordinariamente atractivo para los que tenían una mente carnal, lógicamente. Ahí sucedió algo. Dios le pidió en cierto momento al líder, que Moisés en este caso, que cada uno informara a cada uno que hubiera participado en eso, que matara a su hermano. Y ahí se produjo una matanza de unos 120.000 israelitas, 120.000 muertos en el pueblo de Israel. Y esa matanza, Dios empleó como manos ejecutoras de aquella matanza a otros miembros que habían sido fieles en el pueblo de Israel. En medio de aquel luto en el que todo el pueblo de Israel estaba llorando por los 120.000 muertos que se habían producido, hubo un hombre que se le ocurrió la feliz idea de ir a buscar una madianita y llevársela a su tienda. Ya podéis imaginar para qué. En medio, desafiando todo el luto de la congregación, desafiando al propio Moisés. Y entonces Fines, que era el hijo del sacerdote, el sumo sacerdote Eleazar, cogió la lanza, se metió en la tienda y de un lanzazo mató a los dos. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Números 25, 12 y 13, yo establezco mi pacto de paz con él. Está hablando Jehová. Será para él y para su descendencia después de él. El pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo, ¿veis lo que pone? Hizo expiación por los hijos de Israel. Evidentemente, el pecador y su consorte no se salvaron. Es otra representación, otra metáfora de la condenación. Habían cumplido la medida plena de la contumacia, de la rebelión abierta. Pero significó salvación para el pueblo de Israel, para el resto, y significa salvación para nosotros que podemos leer esa historia y aprender de esa historia. Así es que tenemos ejemplos claros en la Biblia de expiación que no significa solamente y exclusivamente salvación. La expiación en la Biblia significa toda la acción de Dios, el conjunto de toda la acción, las acciones de Dios que tienen por fin la restauración de la paz en el universo, incluyendo la destrucción del pecado, la destrucción de los pecadores. Recordad que en el día de la expiación una cosa que ocurría era la muerte del macho cabrío por Azazel, representando a Satanás. Y en el plan de Dios, en el plan de la expiación, Dios no solamente va a vindicar a su pueblo, a vindicar, a defender a los arrepentidos, a su pueblo, sino que va a condenar al pecado y quedarán juntamente con el pecado condenados los pecadores que se han aferrado al pecado y han dado la espalda a Dios. Es muy importante esto. Tanto en el capítulo 16 como en el 23 de Levítico, los que hablan del día de la expiación, no aparece la palabra perdón, que es salah en hebreo. Y es lógico, no aparece porque el perdón ya se había concedido antes. De lo que se trata en el día de la expiación es de ver cómo se ha recibido ese perdón, si se ha honrado ese perdón o no se ha honrado. Dios nos pide que le amemos de todo nuestro corazón. Nos pide que amemos su ley, que vivamos en su ley. Pero la ley es una ley de amor. Nadie puede cumplir una ley de amor, amor a Dios sobre todas las cosas y amor
a tu prójimo como a ti mismo si no tiene el amor de Dios en el corazón? ¿Cuál es la única forma de tener el amor de Dios en el corazón? Recibiendo a Cristo en el corazón. Si hemos sido perdonados, si hemos recibido el perdón, es porque hemos recibido a Cristo. Si hemos recibido a Cristo, Cristo viviendo en nosotros se ha de manifestar en un carácter que refleje el carácter de Cristo. Y eso es lo que en la obra de juicio se examina. ¿Has sido capaz de comprender el amor de Cristo? ¿Has recibido el amor de Cristo? ¿Eres capaz de amar a los demás como Cristo te ha amado a ti? Esa es la gran pregunta. Tiene muchos matices y una parte fundamental de esas preguntas es la siguiente. ¿Cómo perdonas tú a los que te han ofendido? ¿Los perdonas como Dios te perdona a ti? Esa es la gran pregunta que se nos hace y que se nos está haciendo ahora. Todas las generaciones pasadas, los que murieron, están siendo objetos de juicio actualmente. Pero nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros que vivimos en el día de la expiación, en el día del juicio, vivimos en el día de la purificación de la limpieza. Y tenemos un juez y tenemos un abogado que están vivos. Y Dios, a través de diversas vivencias, de diversas cosas, nos muestra secretos en nuestro corazón que nosotros mismos no comprendemos. Y Él hace que nos demos cuenta de que hemos sido incapaces de manifestar ese perdón hacia otros como Dios lo ha manifestado hacia nosotros. Y no lo hace para condenarnos. Lo hace porque estamos a tiempo de arrepentirnos, darnos cuenta de eso y comprender que si nos faltan obras, las obras de Dios, no es porque hemos de esforzarnos en hacer más obras, es porque nos falta fe, es porque no hemos recibido a Cristo. Tenemos que ir al remedio, tenemos que ir a Cristo y Cristo, su sangre, nos limpia de todo pecado y nos purifica. Y la purificación del día de la expiación estaba oficiada, no lo olvidéis, no lo olvidemos, por la sangre derramada del Cordero. Es decir, que el juicio, en nuestro caso, es un juicio dinámico, en el que no simplemente hay un juez que está dictaminando, este ha hecho de todo esto malo, todo esto bueno, se pierde. No es eso. El juicio es que Dios está diciendo, Luis, aquello que hiciste ayer, que pensabas que lo hiciste por un sentimiento de justicia, hoy yo te estoy demostrando que eso no era justicia. Eso era orgullo, etcétera. Y si dejamos que Dios avance en esa obra de investigación para que nosotros mismos investiguemos y Él nos dará cumplida ocasión para que así lo hagamos, finalmente Él podrá llegar hasta el fondo del asunto. Y si hemos dicho en todo momento, este es el pecado, este es Cristo, prefiero a Cristo y no quiero el pecado, cuando se haya quitado el último ídolo y cuando se haya quitado el último vestigio de mundanalidad, Dios podrá poner su sello en nosotros. Y eso es lo que quiere hacer, para que venga la crisis final y todo esté preparado para su venida. ¿Qué significa esto que leemos en Apocalipsis 11? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Los gentiles no, déjalos fuera. Se trata de juzgar al pueblo de Dios, juzgar a los que han hecho profesión de creer en Dios en algún momento en su vida. Estamos en la cuarta visión de Apocalipsis. Ahí tenéis a Juan, el vidente de Patmos, y leemos en Apocalipsis, en el mismo capítulo, el último versículo creo que es, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se dejó ver el arca de su pacto. Sabéis que el arca del pacto era el único mueble, por llamarlo así, que había en el lugar santísimo, que estamos en la visión del lugar santísimo. Si retrocedemos un versículo, que han airado las naciones, eso no es ningún problema. El que Rusia sea una amenaza de tercera guerra mundial y la bomba, eso no es el problema. El problema es la ira de Dios. No tenemos que tener ningún problema, ningún temor a la ira de las naciones, a la ira de los hombres. El tesoro que tenemos es un tesoro que está en el cielo, que no es susceptible del orín o de la polilla. Se han ido las naciones, tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. ¿Veis aquí el elemento de juicio? No es lo único. En el lugar santísimo está el juicio, pero está la purificación y la limpieza. Lógicamente, el que no se haya sometido a esa obra de purificación de limpieza queda sometido a un juicio, será cortado de su pueblo. Será cortado del mundo de los perdonados, para entendernos. Ahí tenemos en Mateo 7,
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. ¿Entendéis lo que significa esa vara de medir en Apocalipsis? Significa juicio, el juicio del pueblo de Dios. Hay algo aquí muy particular que tiene que ver con la parábola que estamos considerando. No juzguéis y no seáis juzgados, ya hemos leído arriba, pero dice, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, etcétera. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Comprendéis que gran parte de esa medición se hará teniendo en cuenta ese criterio? ¿Eres capaz de perdonar a los que te han ofendido o crees tú que te han ofendido de la forma en que Dios te ha perdonado a ti? Es decir, ¿eres capaz de amar como Cristo nos ha amado? Esa es la gran pregunta. Hoy, ahora. Hoy quizá hablemos de esto, hoy lo pasamos de largo. Y aquí vemos un pequeño ejemplo práctico para nuestra vida diaria. Hermanos, dice Santiago, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, es decir, colabore, coopere con que el pecador se arrepienta, el que consiga eso salvará de muerte un alma. Y luego dice, y cubrirá multitud de pecados. Cooperar a que se salve un alma ya es grandioso, pero ¿cómo es posible que podamos incluso contribuir a cubrir multitud de pecados? ¿Entendéis qué quiere decir esa frase? ¿Estáis seguros de qué quiere decir? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo podemos cubrir multitud de pecados? En el fin de conocerlo encontré una clave que me ayuda a entender eso. Si piensas que tu hermano te ha injuriado, ve a él con bondad y amor. ¿Cómo vino Dios a nosotros? ¿Con reproches? ¿Es así como nos convertimos gracias a los reproches de Dios? ¿O fue gracias a su benignidad, a su misericordia, a su amor? Ve a él con bondad y amor y podréis llegar a un entendimiento y reconciliación. Si tienes éxito en arreglar la cuestión, has ganado a tu hermano sin poner de manifiesto sus debilidades. Y el arreglo a que habéis llegado ha cubierto multitud de pecados de la observación de otros. ¿Comprendéis? ¿Cuál es el espíritu de Satanás? Tender la ropa en el mostrador para que todo el mundo vea lo malo que es fulanito y menganito. ¿Cuál es el espíritu de Dios? ¿Cómo nos perdonó Dios? Cuando Dios nos perdonó, ¿acaso no cubrió multitud de pecados de la observación de otros? ¿Qué os parece? ¿Somos capaces nosotros de hacer eso? Ese es un gran privilegio que nos es dado. Leemos aquí soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Y aquí dice algo muy importante, no de cualquier forma, sino de la manera, específicamente de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta lógica es ¿de qué manera nos perdona Cristo? Cuando nosotros nos hicimos buenos por nosotros mismos y fuimos a Él, entonces Él nos perdonó. ¿Es así como nos perdonó? ¿No, verdad? A vosotros, el mismo capítulo, perdón, el mismo libro, mismo versículo, un capítulo antes. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo pecadores, teniendo una mente carnal y siendo incrédulos, es lo que significa eso, estando en esa situación, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Os dais cuenta que el perdón de Cristo fue antes? En cierto sentido, se puede decir que fue anterior a nuestro arrepentimiento. Él nos dio el perdón, cuando murió en la cruz, dio el perdón, todos los pecados a todos, antes de arrepentirnos incluso. Es cierto que en la experiencia del pecador, cuando conocemos a Cristo y nos entregamos a Él nos da el arrepentimiento, sin el cual no podemos ser perdonados individualmente. Pero su perdón precedió ese arrepentimiento. No es nuestra bondad la que produce arrepentimiento en Dios, sino que es la bondad de Dios la que provoca en nosotros el arrepentimiento. ¿Somos nosotros capaces de manifestar ese privilegio a otros? ¿Somos capaces de tener una actitud perdonadora antes de que aquel que nos ofendió nos pida perdón? ¿Somos capaces de eso?
Si somos capaces de eso, estamos honrando a nuestro Padre Celestial, estamos honrando la mentalidad de Cristo, la forma en la que Él nos perdonó. ¿Es algo para estar preocupados lo que está sucediendo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este mandamiento tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo diría, el que ama a Dios, amará también a su hermano, porque su hermano es hijo de Dios. Ahí tenemos el reino de los Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hoy Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Ahora quiere hacer cuentas con nosotros. Quiere que nosotros recapacitemos, que aprendamos de las experiencias por las que Él nos lleva en esta vida, a detectar, a examinarnos a nosotros mismos, a ver si hay en nosotros un espíritu de perdonador, un espíritu semejante al de Cristo que refleja el carácter de Cristo o no lo hay. Y si no lo hay, gloria a Dios, estamos a tiempo de remediar eso. ¿Cómo? Yendo a la fuente del amor, yendo a la fuente de la sabiduría. Deseo esta bendición para todos los que estáis aquí, para los que nos están escuchando por Zoom y los que puedan escuchar este mensaje, que es un mensaje que no escucharéis en ninguna iglesia protestante, en ninguna iglesia católica, en ninguna iglesia emergente, y que es lo que el mundo necesita justamente ahora, cuando Cristo está en el lugar santísimo, mediando para el borramiento del pecado y el borramiento y la limpieza del pecado. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga y que esta mentalidad esté siempre en nosotros. Que sepamos que si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, no hemos de temer al juicio, sino que hemos de ir al juicio con alegría y con el gozo de saber que es nuestro juez y es nuestro abogado el que está en el juicio. Que Dios os bendiga.